Desde 1980, Jorge transita por estos espacios, por estos pasillos, por las aulas. Por lo tanto, tiene sobradas razones para tomar cada detalle de lo que es esto que empezó siendo un instituto, si se quiere, tecnológico, Instituto Tecnológico Ort. Y hoy es la Universidad Ort, con el peso enorme de esa marca, que se construye seguramente con esfuerzo, Jorge. Sí, claro. De todos los días. De todo el equipo. Y de todo el equipo. Esto es trabajo para mucha gente durante todo el tiempo. En realidad, el trabajo universitario es un trabajo muy complejo, ¿no? Muy distinto a otros, porque es de los pocos trabajos en los cuales el usuario, el beneficiario, que es el estudiante, vive con uno durante 5 años. Claro. Durante 5 años tenemos al usuario, al socio, digamos, con nosotros. Sí. Es muy diferente a cualquier otro tipo de actividad. Y además cambia, porque nosotros recibimos una persona en las carreras universitarias a los 18 años, se queda con nosotros hasta los 24. Entonces recibimos a una persona, se va a otra. O sea, lo acompañamos en un proceso de cambio, en el cual nosotros también vamos cambiando. Y dijo esa palabra importante, viven con el estudiante. No es simplemente el objeto del trabajo de un equipo, sino que es el sujeto de derechos como estudiante también. Natural, es decir, nosotros no vivimos, convivimos con el estudiante. Yo no suscribo a la idea, nosotros no suscribimos a la idea de que el estudiante es un cliente, que es algo bastante difundido en algunos sectores. Para nosotros el estudiante es un socio. Nosotros somos socios con el estudiante en el proceso de construcción de su conocimiento. Él llega, el estudiante tiene que poner de sí mismo, porque nosotros no podemos aprender por él, pero podemos ayudarlo. El estudiante tiene que cumplir su parte del acuerdo, poniendo su esfuerzo, su creatividad, su energía, buscando sus compañeros de equipo. Y nosotros tenemos que poner nuestra parte del acuerdo, que es darle la mejor infraestructura, el cuerpo docente que lo apoya. Entre los dos es que conquistamos cada una de las colinas que el alumno necesita para tener una vida mejor. Qué lindo eso, esa figura de las colinas, porque además decíamos, del 80 a esta parte ha cambiado muchísimo, pero manteniendo un perfil. O sea, cambia de pronto, o la metodología, este mundo tan disruptivo, donde la innovación es cuestión de todos los días, es necesario estar adaptado a ese cambio, pero sin perder la esencia. Bueno, nosotros fuimos cambiando con el Uruguay, ¿no? Nosotros, por suerte. Y creo que hemos puesto nuestro granito de arena, digamos, nuestro aporte en ayudar a cambiar el Uruguay. No olvidemos que el Uruguay del 85, digamos, hasta ahora ha venido cambiando mucho. Es un país muy distinto de todo punto de vista. Y uno de los elementos principales de cambio en el mundo y que se ha visto reflejado en Uruguay es el cambio tecnológico. Es decir, hoy en día no se puede pensar en un desarrollo productivo sin un desarrollo tecnológico. Todos los países hoy en día tienen que pensarse a sí mismos en países que saben y pueden acompañar el cambio. Ya un país no es rico ni se desarrolla por dónde está geográficamente o porque tenga petróleo abajo del piso o porque tenga un ejército enorme. Hoy en día los países se desarrollan en base a su inteligencia. Vamos a hablar más adelante de lo que Bloomberg titula como cuna de unicornios, que en esencia es eso. En definitiva, la Ort Uruguay puede perfectamente tener ese distintivo. Pero en todo caso hago un paréntesis respecto a su respuesta anterior. ¿Somos conscientes como sociedad, como país, del potencial enorme que tenemos en este tiempo, en este mundo? Uruguay está en una posición excelente para despegarse en las próximas décadas, pero tenemos 2 Uruguay, ¿verdad? Hoy en día, y tenemos que saber cuál de los 2 va a ser el que prevalezca en el futuro. O sea, por un lado tenemos una industria informática que está funcionando muy bien. Tenemos una cantidad de jóvenes que hoy en día ya no busca carreras tradicionales, sino que está buscando desafíos tecnológicos modernos, no solamente en el área informática, en lo audiovisual, en la comunicación, en el diseño, en la biotecnología. O sea, hay una cantidad de nuevas áreas. Y por otro lado, este Uruguay moderno que está buscando despegar está también detenido en el tiempo con un sistema educativo que está muy
atrasado respecto a las necesidades del país, donde muchísimos jóvenes no terminan secundaria, por lo tanto no pueden hacer estudios universitarios y por lo tanto no pueden hacer posgrados. Hoy en día es más factible para un joven jugar en un club de fútbol de primera división que terminar un posgrado en Uruguay, para un joven de los primeros quintiles. Es impresionante. Nosotros tenemos que terminar de decidir, los uruguayos, si vamos a dar el salto hacia ese país moderno que estamos viendo en muchos lugares de nuestro país, o si vamos a seguir atados al estado de bienestar que dificulta los cambios que hay que hacer. Hoy ya estamos viendo, hay una transformación educativa en marcha, hay una reforma previsional, hay un intento del gobierno actual, que ya existía en el gobierno anterior, de abrirse al comercio exterior de China y de otros países. Ahí hay un Uruguay que intenta modernizarse y hay otro Uruguay que desconfía de los cambios y que en realidad le sirve el statu quo. Hay una parte del Uruguay al cual el statu quo le sirve. Entonces, dependiendo de cuál de los dos prevalezca, es lo que nuestros hijos y nietos van a poder disfrutar o sufrir en el futuro. Ese statu quo que muchas veces se ve conmovido por eventos totalmente inesperados. Tal es el caso de la pandemia, que nos obligó a todos a resolver cuestiones que estaban planteadas para dentro de una década en días. Y allí hubo un gran mérito también de la Universidad Ort, pero también asumiendo que eso dejó lecciones. ¿Cuáles, a su juicio, en función de lo que venía mencionando, deberían distinguirse, destacarse, deberían fomentarse de aquí en adelante para que el futuro nos encuentre todavía mejor preparados? Bueno, una de las lecciones es que cuando no hay alternativa se hacen los cambios. Es decir, realmente yo soy mis propias investigaciones de cuando hice mi propio doctorado fueron sobre procesos de cambio. Y uno teoriza, investiga sobre los procesos de cambio. Y cuando llega un momento como la pandemia, todos los libros sobre cambio se tiran a la papelera y pasa otra cosa que uno no pensó. Y entonces uno pensaba que la adopción de la educación online, por ejemplo, iba a llevar décadas y que iba a seguir una curva, las famosas curvas de innovación, que dice, bueno, primero lo adopta el 10% y 2 o 3 años después el 20%, después el 40%. Bueno, todo eso hubo que tirar a la papelera. Nosotros el 13 de marzo de 2020 quedamos momentáneamente congelados, como el ciervo que ve venir al tren con la luz que lo encandila y queda parado arriba de la vía férrea. Momentáneamente, lo debo decir, nos pasó a todos, me pasó a mí, por un momento no sabíamos lo que hacer. Por un momento el pánico, que inmoviliza. Inmoviliza. Y después hubo que buscar, y por suerte nosotros tuvimos decanos, secretarios docentes, coordinadores y especialmente cuerpo docente que de repente reaccionó en forma, diría, unánime, porque estamos hablando cientos, son 1.500 personas que de repente se movilizaron en muy pocos días a aprender tecnologías nuevas. No te olvides que la palabra Zoom era algo para calentar el agua en el 13 de marzo de 2020. Claro. Es decir, de repente hubo que aprender tecnologías nuevas, hubo que pensar en cómo aplicar las técnicas de clase que eran muy distintas a la tecnología Zoom y después irse transformando, ir aprendiendo. Tradicionalmente uno pensaba que en la actividad educativa había que aprender de un año al otro, como que era estacional, como los helados, ¿no? Era estacional. Pero sin embargo acá hubo que aprender de un mes al otro. Claro. Cada mes nos sentábamos y decíamos qué funcionó bien, qué funcionó mal. Claro, este tiempo que además devora conocimiento todo el tiempo. O sea, lo que uno aprende hoy probablemente caduque en menos de una década. Y allí hay un enorme desafío, porque cuando uno ingresa al aula, ya sabe que tiene ese pronóstico. Yo soy optimista en el sentido de que cuando las personas degustan algo y prueban los beneficios de algo, después es difícil retirarlo. Entonces soy optimista a nivel de la sociedad en general. Entonces, bueno, las personas que viven lejos de Montevideo, por ejemplo, las personas que tienen problemas de movilidad física, las personas que tienen por distintas razones que viajar y que entonces pueden tener continuidad en sus clases a través de las tecnologías nuevas como HyFlex, que son las que hemos incorporado nosotros, ellos van a crear una cierta presión social para que en el Uruguay aquellos aspectos positivos que se incorporaron tecnológicamente durante la pandemia permanezcan. Y no que esto tenga una memoria como
como el elástico que vuelve a su posición original. Y pienso que además se va a poder escalar, y entonces es muy probable que todas estas cosas nuevas que hemos probado sirvan a nuestro sistema preuniversitario también, ¿verdad? Jorge, tengo que apelar a esa metáfora del fútbol tan uruguaya que a veces fastidia, aburre, pero es la mejor manera a veces de decodificar algunas situaciones o circunstancias. El que entra a una canchita siendo chiquito lo que quiere es ser Luis Suárez, Cavani, bueno, Messi. Y hay que administrar también esas expectativas con la realidad. Hoy decíamos, Bloomberg toma como referencia un dato. Efectivamente, la ORT ha sido cuna de unicornios. El asunto es cómo se administra esa expectativa en el nuevo alumno. Porque de pronto viene creyendo que tiene el futuro resuelto simplemente por pisar el aula. Bueno, nosotros tenemos en Uruguay un desafío que es hacer un cambio cultural. Hay países en los cuales el emprendimiento, por ejemplo, es una actitud natural de las personas. En cambio, en Latinoamérica en general y en Uruguay en particular, durante mucho tiempo la aspiración de las personas era tener un empleo. Claro. Y si es posible, un empleo público. Sí. Y en algún nicho era ser un profesional independiente. Bueno, todo eso ha venido cambiando. La cantidad de empleos de por vida va a ser cada vez menor. Es más, la cantidad de empleos va a ser cada vez menor porque los empleos humanos van a ser cada vez más sustituidos por máquinas automáticas. Cualquier proceso repetitivo se cambia por una máquina. No solo repetitivo, Daniel, no solo repetitivo. En las últimas semanas está todo el mundo muy asustado porque salió algo que se llama el ChatGPT, que es un programa de inteligencia artificial que escribe artículos. Y por ejemplo, imagínese, bueno, para los que estamos en este rubro. Bueno, está bien, pero tú Claro. aportás un valor a través de la producción, diseño de tus programas, que es un valor agregado humano. Pero hoy en día se han hecho pruebas, por ejemplo, de periodismo deportivo, donde la máquina escribe un artículo describiendo un partido de béisbol, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo escribe un humano, y se le da a leer a personas y no saben distinguir cuál es cuál. Claro. Entonces, no es solo los trabajos repetitivos. Hoy en día hay programas que uno le da una descripción verbal y hace un dibujo. De una calidad impresionante. Programas que ilustran automáticamente. Es tremendo. Programas que escriben artículos automáticamente. Programas que responden chats. Entonces, hay un mundo nuevo. Hay un autor norteamericano que se llama Lanier, de apellido, Jason Lanier, que reflexiona mucho de Internet, dice, va a ser una crisis de la imaginación. Sí, va a ser muy difícil pensar en imaginar qué va a distinguir al humano de la máquina. De la máquina, ¿no? Sí, un desafío para guionistas, además de ciencia ficción casi. Doctor, y casi en el cierre, a veces hay como una tendencia natural, no quiere decir que uno lo lleve en el sentimiento, pero a veces se expresa así, subestimando a los jóvenes. Y los jóvenes son los que nos ponen a veces en el lugar, y nos provocan, y nos impulsan, nos empujan a avanzar también en términos académicos. ¿Qué es lo que siente usted a propósito de eso? ¿Qué es lo que le demanda a un joven que es totalmente distinto de pronto, que tiene mucho más claro aquello de la adaptabilidad, o sea, sabe perfectamente que si no se adapta probablemente tenga problemas en el futuro? ¿Qué le transmite el estudiante? Bueno, para nosotros lo que vemos de los jóvenes es que vienen sin el equipaje que traían las generaciones anteriores. Claro. Había un equipaje en las generaciones anteriores. La mochila pesadita. Bueno, había una expectativa de las familias de que uno tenía que ser doctor. Tú me llamaste doctor recién. Sí. Entonces, claro, y obviamente uno se siente contento. Mi madre, mi padre le gusta, ¿verdad? Y mi abuelo le gustaba que mi padre sea médico, doctor. Entonces, creo que las generaciones nuevas vienen sin ese equipaje. Vienen pensando con mucho más libertad. Y nosotros lo que estamos muy orgullosos acá en ORT es el papel que hemos podido jugar en darle oportunidades a muchos jóvenes que sin nosotros hubieran terminado siendo deliveries o siendo cajeros o reponedores de supermercado. ¿Y cuál fue la clave ahí? Y son jóvenes que no terminan secundaria. Sí. Entonces, acá en ORT nosotros prácticamente establecimos en Uruguay las carreras cortas. Claro.
carrera de programador, de diseñador, de productor audiovisual, de técnico en sonido. Y con estas carreras los jóvenes no terminaron secundaria, pero en pocos años, en un par de años estudiando, inmediatamente se insertan laboralmente y ganan bien. Y es interesante porque ganan más que los padres. Entonces el padre trabaja en una panadería, la madre trabaja en limpieza, por ejemplo. El hijo pasa inmediatamente a ser el que gana más, porque trabajando en Zona América, en una empresa de computación, o en logística, o donde fuera, o en producción audiovisual, ya inmediatamente gana más. Y entonces el hijo empieza a ayudar a los padres y se revierte la pirámide. Y entonces la base de la pirámide es el vértice de la pirámide que alimenta a la base, y el hijo empuja a toda la familia. El hijo es el primero que tiene de repente un empleo estable, puede sacar una garantía de alquiler, toda la familia se muda a un mejor barrio, y luego, eso son historias fantásticas. Y entonces, basadas en hechos reales, hay que decir. Absolutamente. Y después, 3 o 4 años después, o 5 años después, el hijo se da cuenta que necesita una carrera universitaria para poder alcanzar aún mayores alturas en las distintas empresas o en un emprendimiento. Y bueno, recientemente hay que decir que ha cambiado la legislación en Uruguay y por primera vez se permite a jóvenes que en su momento no habían terminado secundaria pasar a la educación superior. Y entonces de repente es el joven que ya estudió una carrera puede pasar a una carrera universitaria revalidándole materias. O sea, lo que hicimos nosotros y muchos colegas, por supuesto también, fue abrir las puertas, hacer que los ciclos educativos sean abiertos y que las personas puedan seguir progresando. Lo peor en la vida son los callejones sin salida. Qué interesante eso, fantástico, porque además, efectivamente lo que decíamos, responde a situaciones que ustedes han vivido aquí, o sea, les consta que ha pasado ese proceso de transformación en muchas familias gracias a estas oportunidades. Y hay una pregunta ahí que a veces fastidia, ¿no? Pero ¿qué futuro ve? Tomando como referencia eso, uno debería anticiparse un poco a los tiempos, pero también decíamos, hay carreras que ni siquiera sabemos qué es lo que se va a dar dentro de 5 o 6 años. Todo es muy, muy, muy disruptivo, como se dice, ¿no? ¿Qué futuro ve? Bueno, yo en un momento estuve muy, muy preocupado porque los jóvenes que mejor se forman se estaban yendo del país. Sí. Ahora lo que se dio, y la pandemia ayudó, entre comillas, fue que muchos jóvenes están en Uruguay trabajando para el exterior. Entonces tenemos una industria de exportación que está bajo del radar. Es decir, muchas veces mismo en las cuentas nacionales no aparece, claro, y en la conciencia nacional no aparece, pero tenemos miles de jóvenes que están trabajando desde su dormitorio en La Blanqueada o en Fraiventos o en Carrasco, donde fuera, están trabajando para Estados Unidos, están trabajando para Suecia, para Noruega, están exportando software debajo del radar. Yo creo que Uruguay tiene una gran posibilidad, nosotros tenemos una gran posibilidad. Tenemos una población, nuevas generaciones que están deseosas de aprender. Lo que creo que necesitamos a nivel de liderazgo especialmente es una mayor vocación de unidad, de poner por encima de determinadas diferencias ideológicas o personales que están perimidas en gran medida, poner una visión de país y entonces tener una idea, bueno, que Uruguay está en Latinoamérica con mucho gusto y con mucha honra, pero que vamos a ser un país que vamos a tener el nivel de vida europeo o el nivel de vida de los países nórdicos. Dentro de pocos años hacemos las cosas bien. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Jorge Brumberg, una personalidad sobresaliente en la Universidad Dordt.